Les leo de abajo arriba cuáles son el conjunto de componentes, porque en realidad es bastante interesante estos, como perspectiva para la aproximación del instrumentista. Si se dan cuenta, en las obras anteriores, todo está definido. No hay escape. Es hiperdeterminista la partitura y hay que tocar exactamente lo que está ahí y nada más lo que está ahí. Aquí, el intérprete tiene que escoger 5 distintos componentes y en 5 grupos de 3, con 3 opciones cada uno. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, la altura de la voz. No sé qué altura va a ser. Seguramente que cuando el intérprete lee la altura de la voz y la altura del instrumento, optará por que sean parecidas. Porque si no va a ser esquizoide, digamos, el hexágono, ¿no? O el hexagrama. Luego, el número 2 es el pulso. O sea, esto que los instrumentistas le llaman el taca, 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 etc. Eso sería el equivalente al pulso, el golpe que va a haber de un pulso al otro. El otro es la respiración, inhalar, pero exhalar o inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, etc. El otro es la amplitud del ataque, extremadamente fuerte el ataque, menos fuerte, todo lo que ustedes gusten. Y por ejemplo, un ataque muy ligero, ataque relativamente ligero y aquí en extremo fuerte. Bien. El espacio. Este es un tema que me interesa en particular. ¿Qué quiero decir por espacio? ¿Hacia dónde se dirige el pabellón o hacia dónde se orienta el instrumentista? Consideramos que, por ejemplo, está en un espacio de 360 grados, espacio circular, y gira en redondo, o coloca el instrumento con la punta hacia abajo. Si ese instrumento es un trombón, será fácil. Si es una flauta, será bastante incómodo al instrumentista. Dependerá, evidentemente, de cada característica instrumental. Un saxofón tendrá el pabellón hacia arriba, va a ser más complicado bajarlo, en fin. Bueno. Pero aquí tienen cómo pasó de estar apuntando al suelo a una diagonal, aquí ya hacia el frente, un poquito menos al frente, y así sucesivamente. Luego, sordina. Sin sordina, un cuarto de sordina, media sordina, 3/4 sordina, etc. ¿Qué tanto se pone ese dispositivo? La dinámica, pues igual que tradicionalmente. Bisbigliando. Bisbigliando quiere decir, es una articulación muy rápida, relativamente rápida, o continua, en todo caso, de las llaves del instrumento para producir la misma altura, aproximadamente la misma altura, o el mismo intervalo, si se quiere, a través de una articulación que nos da la impresión de que o el mismo sonido está sonando bajo distintos colores, o un intervalo está articulándose como si fuera un tremolando, pero a través del color, de un color alternativo. De aquí, por ejemplo, la velocidad indica entre 1/3 de segundo y 1/8 de segundo. Y vamos a admitir exacto, la Concha no sabía de esta norma, pero ya. Bien. Aquí tenemos el bisbiliando. ¿Entienden? Es una velocidad que va a alternar, digamos, entre 1/3 y 1/8, sería algo así como... esa irregularidad. El vibrato, 1/8 de segundo, 1/10 de segundo, etc. La presión de los labios ya la habíamos visto. La presión de los dedos también. La presión del aire también. Ahora, el color del ataque. El color del ataque es etc. Y otra, la consonante que se pronuncia al mismo tiempo que estamos tocando.
etc. Y aquí arriba, en esta última sección, está un componente 6, que es en un momento dado en la obra, incluí una sexta curva, pero no está en todas las secciones. Entonces, en esta sección no aparece. ¿Alguna pregunta al respecto? Julio, ¿está abierto a diferentes alientos o se decide, se Puedes hablar determina? más fuerte, pues, si yo no te oigo, imagínate lo que los demás. Claro, voy a poner el micrófono. Digo que sí, digo que si los instrumentos de aliento están predeterminados o también son opcionales, se pueden mover o tienen que ser algunos en específico. No, puede ser cualquier instrumento aliento. Muy bien. Ahora, que un instrumentista decida tocar es una buena pregunta. Vamos a poner, por ejemplo, un fagotista y va a utilizar el mismo instrumento, pero en la sección 1 lo va a tocar con el fagot completo. En la sección 2 le va a quitar una parte del tubo al fagot. En otra sección va a tocar solamente con la caña. En otra sección va a tocar con otras partes. O sea, va solamente, según lo que haya escogido, si por ejemplo escogió respirar, Sí. y escogió la presión de los labios y la presión del aire, déjenme ver si sería compatible respirar, sí, escogió la 4, la presión de los labios y presión del aire son 1, 5 y 4. Nos falta, por ejemplo, podría ser la 3, la intensidad, y la 2, que sería sordina. Entonces, Sí. esos son los 5 elementos. Esa configuración es particular. Hay cerca de 360 configuraciones posibles. Para formar un grupo de 5 objetos con 3 opciones para cada componente, nos da 360 posibilidades. Es una gran opción para abrir, digamos, la construcción del macrotimbre al propio intérprete. El intérprete, por ejemplo, está acostumbrado a ciertas articulaciones, la más tradicional, entonces no había pensado a lo mejor que el pulso vaya separado de la altura. Y aquí lo primero que se está notificando es que el pulso va separado por la altura. Aquí las duraciones son, ya prescindo de las divisiones de la unidad de duración entre segmentos como quintillo, seisillo, etcétera, sino lo hago aproximado, son valores aproximados. Aquí, por ejemplo, pues debe ser un seisillo, aquí debe ser un sietillo, etcétera. Aquí puede ser dividido entre 4, en fin, lo dejo a la interpretación proporcional que hace el intérprete, ¿no? Visualmente. Sí. Esta posibilidad de configurar el propio intérprete su versión es una gran incitación a que explore. El intérprete a lo mejor no necesariamente se le ha ocurrido que puede combinar un bisbigliando con presión de los dedos y presión de los labios. Entonces ahí tiene 1, 2 y 3. Y presión del aire. Entonces nos falta el 4, que podría ser el color del ataque. U otro 4, que podría ser el aire inhalando o exhalando. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser muy distinto en cada... simplemente al haber escogido este 4, la inhalación, en vez del color del ataque, o en vez del vibrato, el resultado va a ser completamente distinto. Y eso le va a dar al intérprete la opción de tener la paleta en sus manos para poder formar el macrotimbre que más le atraiga, el que más le convenza también.
el que no había conocido y el que comienza a dominar, el que quiere mostrar también como un producto de su propia participación en la elaboración del resultado final. Si es un resultado predecible, sí, pero he pensado yo en las 360 posibilidades de tocar la obra, aparte de que en cada sección se puede tener un macrotimbre distinto. O sea, multipliquen todo esto por 7, 360 por 7. Es un montón de casos. No es tanto el interés de que haya un montón de casos, sino el interés de que la forma que está relativamente fijada, porque son permutaciones entre las secciones, la forma se concentra en este caso en el timbre, en la creación del color global, del macrotimbre de una versión. Eso que es quizá lo que menos comparten los autores, cómo suena de manera más específica una obra, aquí está compartido. Es una, digamos, es una apertura que yo considero en realidad muy atractiva, porque el intérprete por primera vez tiene una participación directa en la obra. Yo siempre defendí la imaginación como el espacio de libertad creativa, pero me decía al mismo tiempo, sí, pero las obras que haces son dictadura. Son obras extraordinariamente deterministas. Vamos a ver lo que tenemos. Ah, no, aquí no puedo saltar. Tendría otra vez que pasar a la siguiente opción. Bueno, lo voy a hacer. Tengo que pasar a la nueva función. Vamos a presentación de PowerPoint. Aquí estoy. Compartir, ya. Entre esto, que es un plano ya no es una partitura, es un plano en el que el intérprete pues va a fotocopiar las veces que sea necesario esta página, recortar el componente que quiere utilizar o los 5 componentes que quiere utilizar y ensamblar la partitura de acuerdo a lo que necesite. Con qué distribución, si esto lo va a poner hasta arriba, lo va a poner hasta abajo, etcétera, o en medio. En fin. Comparen esto con esto. O con esto. Aquí no hay opción. O lo tocas o no lo tocas. Había un violonchelista cuando se estrenó en San Diego, se llamaba Michael Stelle, que era un belga, gordito, así de unos bigotes muy tradicionales, y cada vez que tocaba, recuerdo cómo se reía Bertan Turetsky, que se hacía un charco de sudor al pie del violonchelo. Este hombre me fue a ver para el primer ensayo y me dijo, bueno, usted es un dictador, ¿no? Le dije, sí, y tú tienes algo de alemán, Stelle, ¿no? O sea que debes de obedecer. Esa fue la primera entrevista que tuvimos. Fue un poco brutal, como dice aquí. Y regresó a la siguiente y me dijo, no, usted es un dictador, esto es espantoso, es un martirio. Dije, no la toques. Me dijo, no, ya está programada. Bueno, pues, tú decides lo que quieras hacer. Llegó a la tercera o cuarta sesión y me dijo, ya entendí. Dije, ¿qué? Parecía una dictadura la obra, pero no. Porque una vez que comencé a trabajarla, me di cuenta de que mis movimientos eran memorizables, de que la manera en la que movía el arco era memorizable. Y era memorizable en relación a la manera en la que se cambiaba la altura y en relación también al cambio de la intensidad y en cambio del vibrato, el cambio del color, etc.
Llegó entonces a hacer una memoria orgánica de los cambios. Pero a pesar de todo, es una obra muy demandante que solamente se puede tocar en esta versión, esta que está aquí, o esta que está aquí, o cada una de estas que están aquí, o esta que está aquí, o esta, aunque tenga uno mucha libertad de escoger los materiales, todo está aquí definido. Esta obra la escribí en 2008 y en un momento difícil creo que la voy a cambiar y probablemente la cambie hacia el hexagrama con mayores opciones para formar el macrotimbre. Creo que es una buena opción. Pero aquí ya es realmente uno está teniendo ante sí una baraja y seleccionando 5 cartas, ¿no? 5 cartas que puedo identificar como 1, 2, 3, 4 y 5, las que quieras. Y pruebas, si te funcionó bien el 1 con el 3, está bien. Pero a lo mejor no te funciona porque en el oboe no suena esto. Entonces busca la combinación que sí funciona en el oboe. Escoge otro 3 y encontrará un 3 que sí le funciona. Esa es, digamos, la idea. ¿Tienen preguntas? Sí, Julio, aquí Iván Sparrow. ¿Cómo no? Ya te reconocí la voz. ¿Qué pasó? Oye, esta pieza está concebida para un instrumentista o para un número indeterminado, o un número distinto o variable. Ah, sí, la versión es para un... O sea, cada versión está hecha por un solo instrumentista, pero pueden tocarse varias versiones al mismo tiempo. En este caso, como son tal cantidad de opciones, será difícil que coincidan 2 instrumentistas tocando lo mismo, con lo cual ya la obra advierte que no, mejor no hagan eso, ¿no? No tener un dúo como si fueran instrumentistas de la orquesta repitiendo exactamente la misma partitura. No, se pueden tocar, no sé, hay 10 versiones de esta misma obra al mismo tiempo, por ejemplo, por poner un número. Ah, muy bien. Siempre y cuando se toquen en el mismo orden, porque ahí sí soy extremadamente conservador. El orden que no me lo cambien. El orden de las secciones. Sí. Gracias, Julio. De nada. ¿Otra pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta, pero que va más por otro lado. Eh, no sé si podrías hablar en algún momento acerca de por qué utilizas nombres indígenas para tus piezas. ¿Por qué? Porque en gran medida esta idea de una música hecha de sonido y ritmo como 2 componentes vinculados de manera casi independiente, la observé en los cantores del prehispánico. Si uno observa, por ejemplo, a los voladores de Papantla, nuestros amigos bolivianos quizá tengan ejemplos similares, pero si pueden buscar en video, voladores de Papantla, como papá, luego N, T de Teresa, L de Luis y A, Papantla. Los voladores de Papantla, hay uno de los miembros del grupo, hay 4 voladores que se ponen a girar en torno de un gran asta, de una gran asta, que tendrá unos 10 metros o 12 de alto, quizá más. Alguien sube antes de que comiencen a volar los demás y se coloca en la punta de esa asta, que es un espacio pequeño, tiene un tabladito pequeño, debe medir máximamente 40 centímetros por lado. No sé si sea un cuadrado o si sea un círculo, no tengo la imagen exacta. Pero ahí comienza a tocar una flauta y un tamborcito.
al mismo tiempo. Y el tambor puede estar no necesariamente sincronizado con la flauta. El tambor tiene, digamos, un ruido tac, 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 etc. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los Hopi, que cantan y tocan un tambor en algunas de sus celebraciones, o cantan y golpean con los pies. Son ritos agrícolas que me parecen muy ilustrativos del inicio de la música en una sociedad, de una sociedad que cultiva en ambos sentidos, cultiva su tierra y cultiva su cultura. Son dos culturas, cultiva sus artes. Me pareció eso por una parte. Por otra parte, en el momento en que comencé a trabajar con el continuo, me di cuenta que la música europea no correspondía para nada con eso. Ni siquiera la música del propio Xenakis, que había sido, digamos, una buena influencia en mí a través desde que lo conocí en el año 67, escuchando Metástasis por primera vez, hasta el año 80 y 81 que trabajé con la computadora OPIC para escribir Eguaón. Me di cuenta que su visión, por ejemplo, del ritmo era cero. El ritmo era la métrica griega. Y lo mismo ocurre en toda la música europea. El ritmo no tiene nada que ver con la física. Mientras que en la cultura de los Hopis, si uno escucha a los Hopis, escucho a los Tegua, yo trabajé con un cantor de la cultura Tegua, cerca de Santa Fe, se llamaba Juan Faretse. Su nombre social era español e inglés, que era Peter García, pero su verdadero nombre era Paso Blanco de la Lluvia, Juan Faretse. Este hombre me enseñó a entender cómo se componía o cómo se creaba la música de su cultura. Me dio varios ejemplos y él cantaba, yo le hacía preguntas, había cosas que no me podía preguntar, que no podía responder y otras que no quería responder, que eran, decía, lo sagrado es secreto, sacred is secret. Es una buena manera de mantener aislados aspectos de su cultura que no querían contaminar con la cultura del otro, al mismo tiempo que querían preservar de las demás culturas. Aprendí a través de ello, porque me di cuenta, es decir, cuando hice el Junovo estaba yo convencido, escribí, hay varios textos míos sobre el prehispánico, sobre la música del prehispánico en esa época, y tuvieron para mí una importancia primordial. Fueron formas de ir entendiendo mejor el sentido de la música del país en el que nací. Mis padres son españoles, llegaron aquí como exiliados y jamás entendieron a México. Me parecía un gran contraste que después de 50 años o 40 años de haber vivido yo aquí o menos, no entendía yo al país. Por lo cual fue un proceso gradual el de integrar la cultura original de México a mi propia visión artística. Y la primera cosa fue eso, la integración del ritmo como un elemento físico. Y la segunda, reconocer en los títulos de las obras una raíz del prehispánico. Eso puede ser que conteste. Ok, otra gracias. De nada. ¿Quién hizo la pregunta? Ah, Jacques. Sí. Jacques, ¿eh? Jack Zafra. Sí, eras tú, Jack. Ah, ok, de acuerdo, muy bien. Bueno, esa es la respuesta.
Tenemos aquí la última versión, la sexta conversión del gráfico S2, donde hay 15 unidades de duración y hay 25 opciones, lo cual son son varios miles de opciones. Esta tengo que cambiar para mostrar ahora nueva función. Voilà. Ok. Ya está. Era la que había yo mostrado previamente, ¿recuerdan? Ocultar controles. Bueno, ya me estoy haciendo un poquito más acostumbrado al sistema de Zoom. Había mostrado yo, creo que toda esta sección, que tiene pulso, forma de los labios, ya no dije vocal, sino forma de los labios, un poquito más general. Sordina, presión del aire y presión y ritmo de la respiración. Ese ya estaba, o sea, el pulso ya estaba, la forma de los labios no, la sordina sí, la presión del aire sí y la respiración, ritmo de respiración también. Aquí integro algo nuevo, que es la velocidad del golpe con las manos. Puede estar cantando y estar golpeando al mismo tiempo, lo cual reviene a la idea de la música del prehispánico. Luego, percusión con la boca. Por ejemplo. Color del ataque, eso ya estaba antes. Etcétera. Presión de los labios, también. Etcétera. Altura de la voz. Otra vez tenemos ahí el hexagrama. Ahora, aquí hay otra cosa que es nueva. Granulación de la voz. ¿Cómo es la granulación de la voz? Si nosotros cantamos totalmente relajados, ahí estoy cantando a 1/10 de segundo. Déjame ver si aquí se acelera. Ya se rompió la grabación. Tengo un problema en la garganta, no es COVID, no tengan miedo, no necesitan ponerse máscara ahora. Pero siguen la idea, ¿no? ¿Pueden escuchar más o menos? Sí. Sí. Ahora, altura de la boca, esta es nueva. Es decir, eso lo hacen los instrumentistas de los metales. Hacen. Esa no estaba. Tampoco está otra. Dinámicas ya estaba, igual, ya la había integrado antes. Amplitud del ataque también. Falsete no estaba, evidentemente, ¿no? Pero es muy interesante en la voz. Y es una pregunta ahí, si el falsete es posible que lo puedan hacer las mujeres o no. Hay algunas mujeres que dicen que sí se puede y otras que no. Fátima Miranda logra hacer falsete, pero es de las pocas mujeres que lo practica. Luego, aparte del vibrato, que por aquí estaba, es igual si estaba por ahí o estará más tarde, ya ahorita puede ser que confunda yo una y otra página, está la agitación del cuerpo. Es decir, que yo puedo estar moviendo, etcétera. Lo cual es muy distinto que un vibrato. Un vibrato es muy fino, es
Pero sacude el cuerpo completamente, ¿no? Forma de la voz. Aquí hay formas de la voz que puede ser una voz muy abierta. De la forma más abierta a la forma más cerrada. Luego aquí viene algo interesante, que es el espacio circular. Ya lo habíamos contemplado, pero en este caso tengo, por ejemplo, la carátula del reloj me sirve. Tengo 12 puntos. Por ejemplo, ahorita está yendo a las 10, pasaría a las 11, 10 a 11, etc. Pasa a las 8, a las 9. Ahí lo siguen, ¿verdad? Y este es interesante en el sentido de que puede combinarse con otro, con el espacio vertical que está aquí. Aquí no hay una solución del espacio vertical, yo creo que está incompleta, sí está incompleta esa parte. No la concluyó mi querido amigo Pablo Chin, que fue quien realizó esta versión, la conversión directamente. ¿No? Esta versión no hice yo la conversión, sino di las indicaciones. Tenía Pablo Chin, un compositor de origen costarricense, un gran músico, aparte que es director de música de cámara, director de la orquesta o pequeña orquesta de cámara que se llama Fonema. Tenía su sede en Chicago y a ella pertenecen intérpretes de excelencia. Una de ellas que está en San Diego es Catherine Schulmeister. La debes de conocer, ¿no? Aquí está el espacio circular. Después la zona del cuerpo. Esto sería nariz, la lengua, la nariz, la lengua, donde, perdón, ¿qué lengua? El lung, los pulmones. Entonces, ¿cómo suena el macrotimbre de la nariz? Es los pulmones. FRH, no recuerdo qué conversión era esa, pero podría ser, por ejemplo, en los senos frontales, creo. La misma altura, pero con distinta posición en el cuerpo. Es algo que había mostrado en sesiones anteriores. Y aquí, la altura del instrumento de aliento, wind pitch. Ahí lo tiene. Aquí sí ya tenemos el vibrato 3 segundos, que se va acelerando a 4/5 de segundo. Acelera más, etc. El color de los labios, o sea, el color que producen los labios, no porque se pinten, sino hay una serie de colores que pueden ser, probablemente son en este caso los vocales. Luego viene aquí el espacio vertical. Quiere decir que el instrumentista sí lo va a dirigir el instrumento hacia el suelo o hacia el techo, entre todas esas posiciones. Luego la presión de los dientes, que es interesante. Uno está cantando con presión de dientes, es... ¿La escuchan? Sí. ¿La reconocen? Sí. Es fácilmente reconocible, ¿no? Bueno, pues esos son es el conjunto de componentes. Ahora voy aquí. Ya verán que soy un hacha para pasar de aquí al otro. Ya estamos. Ya. Bien. Bueno, ese es, digamos, el conjunto de versiones que tiene la obra. Voy a hacer una pequeña conclusión ha sido una sesión bastante larga en mi exposición. Lo lamento porque me interesa también escuchar
sus participaciones. Y voy aquí. Hago una pequeña explicación. Bueno, aquí la tienen, ¿no? Es para cuerdas, luego también para tlapoa, teclado, vista, vientos y voz. Creo que ya todo lo que está aquí dicho ya es conocido por ustedes. Siguiente página. Paso a la siguiente. Aquí me importa mucho la frase que está aquí. La variación no está en la forma, ocurre en la percepción. Bien. Ahí concluye. ¿Tienen ustedes preguntas? Nada más mi pregunta es, para tus intérpretes, ¿qué tanto trabajo les costó interpretar una de tus, bueno, el You Know We, por ejemplo, ¿no? Que estabas hablando. Si tuviste tú que decirles cómo o qué tan complicado fue, si estuviste satisfecho con el resultado. Básicamente esa es la pregunta. Ya. Bueno, con los primeros You Know We, los You Know We para cuerdas, fue tormentoso, ¿no? Contaba yo de Mijael Stele ahí en San Diego, también con Arditi, pudo tocarla muy, muy rápidamente, pero no entendían muy bien la idea esta de que el ritmo y la altura estuviera descoordinada. Con Stefano Scodanibio tuvimos sesiones muy, muy acaloradas. O sea, todas las obras para cuerda fueron difíciles, pero en general, tanto Arditi como el grupo de los Arditi, Arditi como Stefano, al contrabajo, Stefano Scodanibio, fue relativamente sencillo. Stefano, antes de hacer el estreno mundial, se iba a casar y tuvo que reagendar su boda, ¿no? Porque me hablaba desde lugares inéditos, ¿no? Desde Viena, luego Portugal, no sé dónde, en Porto y París, Macerata, Roma. Me hablaba y decía, a ver, Julio, la partitura, dime, página 7, unidad 19, ¿cómo se toca? Preguntas de esa naturaleza. Eran las preguntas respecto a una nueva técnica que estaba incorporando la partitura. Cuando se trató de la obra para teclado, Elizabeth Joinasca, la clavecinista, yo creí que era muy buena, me dijo, me tienes que pagar lo que te da el festival por la obra, que no sé, X cantidad de euros, ¿no? Porque es muy difícil para mí. Y además tienes que admitir que lo que yo haga va a estar bien. Dije, no puedo. Admitir lo que tú quieras, no lo puedo admitir. Y me parece muy cínico que pidas
lo que me corresponde. Te van a pagar a ti más que a mí como intérprete y a mí como autor de la obra. Y encontré de inmediato a una clavecinista extraordinaria. No sé si tú llegaste a escucharla, Jane Chapman. Sí, vi un curso en la Nacional, me acuerdo. Exacto, un curso, los cursos que daba Belia que organizaba, ¿no? De la música para teclado. Muy buena. Cuando yo tuve el primer ensayo con esa mujer, iba más rápido de lo que pedía la partitura, y yo le pedí que fuera un poquito más lento para que yo pudiera seguirla. Era impresionante, impresionante. Después con el ruidista no hubo problema, en realidad los ruidistas son son las mentes más abiertas, no tienen dificultades. Y tú le puedes pedir a un ruidista que te construya un instrumento y al día siguiente lo tienes, si no acaso ya lo había pensado antes que tú, ¿no? Ningún problema. Con los alientos fue un verdadero descubrimiento, porque los ejecutantes de alientos son, digamos, la aristocracia, ¿no? Ellos no se juntan con las cuerdas, ellos representan el poder. Los metales son el gran poder, ¿no? De la orquesta. Digamos, son los grandes militares. Y los otros, pues, son los aristócratas, siempre, o el clero, si se quiere, ¿no? Son la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot, son instrumentos tan especiales que tienen incluso cerraduras especiales, tienen llaves, pero con cerradura, ¿no? Tienen una combinación secreta. No es fácil tocar esos instrumentos. Y estás trabajando con un instrumentita de aliento y dices, no, eso no se puede, esto se puede, esto no se puede. Bueno, muy bien. Entonces, como me di cuenta de lo limitado que es el instrumento, a pesar de todo, tiene recursos que uno puede moldear. Y aquí sí realmente creo haber hecho, legitimado, digamos, la palabra Junowi, barro fresco, para que el propio intérprete amoldase los componentes para formar la pieza cerámica, digamos, en particular de cada versión, ¿no? Eso fue para mí un descubrimiento formidable, y para los intérpretes fueron los únicos realmente que se sintieron hasta cierto punto gratificados, porque decían, nos estás impulsando a explorar cosas que no nos atrevíamos, que no sabíamos cómo, qué eran, qué contenido tenían, cómo se podían realizar. Eso para mí fue, digamos, una gran respuesta. Me llenó de ánimo, digamos, sobre esta colección de obras. Y claro, me abrió a hacer una obra para la voz que tenía yo pensado desde mi ópera. Esta obra para la voz me parece realmente la más tremenda, ¿no? La más exploratoria, donde están, pues hasta donde yo alcanzo a entender las posibilidades de la voz, hasta donde yo alcanzo. Simplemente es una paleta muy, muy amplia que pues deja al intérprete la posibilidad de explorar cosas que quizá antes no había considerado. Y eso me llena digamos, de un enorme placer, ¿no? De saber que puedes incluir al intérprete en la formación de la versión final. Ese contrapunto que es muy fino, el de la voz, más o menos ¿cuántos componentes puedes hacer al mismo tiempo o un intérprete puede tener al mismo tiempo? Bueno, en esta obra solamente 5, pero en mi ópera yo llegué a cantar, y los Neue Vokalsolisten llegaron a cantar unos 9 o 10 componentes, que son muchos, realmente muchos. Y ahí sí, en la ópera no hay selección de cada quien, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Claro, el interés que tienes es que, por ejemplo, ha habido algunas cosas que son extraordinarias para mí como experiencia, que es ver las versiones colectivas. Por ejemplo, la versión de piano o teclado junto con la del ruidista, muy cercanas en tiempo, digamos, 10 años de distancia, pero en donde parece una película cómica, ¿no? El ruidista
un tipo salido de este mundo, o sea, raro, nadie, es como si estuviera encima de una bicicleta, y el otro, el pianista, como un operador de una máquina muy, muy fina, ¿no? Con exigencias completamente distintas. O las últimas versiones se hizo aquí en México una versión de Cepromus, que dirigió, no debe dirigirse, pero bueno, entiendo que a los directores les gusta dirigir o a los músicos les gusta que los dirijan. Se hizo una versión con creo que 10 intérpretes en total, que eran cuatro alientos distintos. No había metal, pero eran cuatro vientos, eh, cinco cuerdas, se alternaban dos, la parte de violín porque era muy difícil, y un teclado. Y la tocaron en México varias veces, la hicieron también en Darmstadt hace 2 o 3 años, 2 años quizá. Y fue bastante interesante, fue bastante interesante. ¿Y esos están grabados? ¿Los puedes compartir o...? Sí, creo que está en internet la versión de Darmstadt. Todo lo que yo he hecho está en internet. No tengo nada en un disco especial, ¿no? Bueno, las cosas que se hicieron con la RIT están en disco, pero nada nuevo ahí grabado en disco. Yo he liberado mi música a internet para difundirla. Escucho todo el mundo. Ok. Una pregunta, ¿Cómo? Julio. ¿Quién habla? Ah, Ricardo. Ricardo, Estás despierto, Ricardo. todavía seguimos despiertos. No apagaste la pantalla y te fuiste a comer unas tapas Pues un cafecito sí me serví, sí me alcanza a a la servir Plaza para... Santana, por Dios. Hombre. Oye, Julio, una pregunta respecto a esta pieza ya para voz y la que es para alientos, donde tienes eh, esta unión de varios, Versiones. exactamente, de varias versiones. ¿Tienes concebido en tu imaginario sonoro cada una de las posibilidades, válgame la redundancia, para cada una de estas versiones? No, esa parte a mí no me atrae. Eso es algo que queda así, es tanto como revisar quién escuchó las distintas versiones de You Know Me en YouTube, ¿no? No, es material libre, ahí está suelto. Me gusta mucho que por primera vez mi música se abre a la libertad, es decir, deja de ser tan dictatorial y es mucho más sociable, más participativa. Y la reacción de los intérpretes ha sido la más positiva de todos. Ya. Los cantantes todavía no tengo suficientes versiones. Tengo una versión de Nina, ¿cómo se apellida? En fin, la cantante de Fonema. No me acuerdo el nombre ahorita, que es un nombre italiano. Bueno, la versión de Nina es la primera que he escuchado. Y apenas la escuché en noviembre pasado en Washington, ¿no? Ya. Pero se hizo esa versión junto con Catherine Schulmeister al contrabajo, con Daniel Walden al piano, que es un monstruo del piano, igual que Catherine en el contrabajo, y con un ruidista que yo no conocía, John o Jonathan, no me acuerdo. Es una versión en un salón del Centro Cultural de México en Washington. Muy, muy interesante porque la versión al teclado la hizo Daniel Walden en un órgano pequeñito de salón, bueno, ocupaba toda una pared del órgano, y era fantástico, era fantástico. Y la flautista Dalia Chin también. O sea, había una versión a 5. ¿Hay alguna grabación de esta última que mencionas? Probablemente sí, no lo sé.
Ya. Tampoco es algo que me guste mucho escuchar mi música, ¿sabes? Prefiero oírla aquí, oír qué es lo que viene, más que qué es lo que ya Claro. ocurrió. Perdona por ser un poco insistente No. con esto. ¿Hay alguna versión de estas todas posibilidades que sí tengas como en la mente mientras piensas en todo lo demás? O sea, como que digas, bueno, he pensado esta posibilidad y es como en lo que estoy trazando el dibujo, que tengo la gráfica, trasladándola a esta grafía, ¿no? Allá al código que haces de combinatorias. No tengo ninguna ambición determinista. Ya. Me gusta escuchar versiones que no he logrado percibir, ¿no? Claro, Por ejemplo, me gusta mucho la idea de que un solo dibujo, por holgazán, si se quiere, se puede interpretar así, me dio para escribir 6 distintas obras y que estas distintas obras, bueno, 6 distintas versiones, en realidad fueron más, porque hay 3 más, son 9 versiones distintas, que un solo dibujo me permite tener desde un solo, dúo, trío, cuarteto, quinteto, etcétera, etcétera, y algo que me atrae mucho, que nunca he escrito porque nunca me ha interesado escribirlo, es una música de cámara, es decir, una pequeña orquesta de cámara. Y con este dispositivo de poder combinar distintos solos, sí me atrae mucho el poder hacer una versión de la misma obra como un concierto de cámara. Por ejemplo, me gusta mucho el concierto de cámara de Ligeti. Y lo dirigí alguna vez y sí me atrae mucho esa sonoridad colectiva con otra concepción, ¿no? 12 instrumentos tocando, está el teclado, los alientos, 2 grupos de alientos distintos, no hay percusión y las cuerdas. Aquí hay, aparte de eso, hay la percusión, el ruidista y la voz. Le da, le da una posibilidad muy rica, digamos, ¿no? Me gustaría escuchar varias versiones para metales, pero esos ya son apetencias post-scriptum, ¿no? claro. No es algo muy importante para mí, ni mucho menos. Vale, gracias, Julio. De nada, solamente en caso de que fuera yo a hacer una grabación y dijera, a ver, ¿qué versiones de los Junomi te gustaría combinar? Probablemente sí, dijera, bueno, pues dar las mayores perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el disco de los Arditi está el solo para violín de Arditi, está el dueto que tocaban Stefano Skodanibi y Rohan de Saran, está la versión concertante del cuarteto con, ¿cómo se llama? Garth Knox en la viola, y hasta ahí son esas versiones de solo y colectivas, ¿no? Y he escuchado muchas veces varios sí, es muy interesante. Me gustaría más jugar, por ejemplo, con la voz y cuerdas en algún momento, o la voz y... Sí, las composiciones que puede ser es muy interesante porque tienes a una voz que parece solista y acompañada de un teclado, ¿no? No he hecho una obra para voz y teclado, jamás. O sea, todo lo que no he hecho de música de cámara, tengo la solución ahí. Eso sí me gusta. Hay una respuesta, digamos, de salida por otra puerta, ¿no? Claro. Y por un conjunto de puertas. En vez de tener la misma salida para hacer un dueto de tal instrumento y tal otro, no. Es tal grupo de instrumentos y tal grupo de instrumentos, o tal grupo de voces. Las voces, por ejemplo, pueden ser una sola voz, o pueden cantar 6 u 8, no sé, las que quieran. Eso me atrae, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Julio, una pregunta aquí, Alejandro. Sí.
¿Ha habido algún momento en el que los intérpretes trabajen tus partituras sin tu ayuda, sin tus indicaciones, y que te haya satisfecho el resultado sin tu intervención? O sea, que la partitura hayan puesto no ser suficiente trabajo y detalle. Digo, no tenemos ninguna duda de que la conversión de tu imaginación hacia la partitura es extremadamente detallada y precisa. Pero ¿ha sucedido en algún momento que algún grupo toque tu música, tú la escuches sin haber trabajado con ellos previamente y que el resultado haya sido pues el más adecuado, el más cercano a tu imaginación, o que resulte completamente desastroso y que no corresponda su interpretación de lo escrito? No tengo tal colección de desastres, por ejemplo, ¿no? O sea, no, por fortuna no se interesa mucha gente en tocar mi música. Todos los que se interesan tienen más la vocación de hacerlo bien, de explorar bien, etc. Una interpretación que se hizo en Berlín, no en Berlín, en Bremen, en el año 2012, y con un grupo en el que eran muy disímbulos. Había gente que fingía tocar y no me parecía, pero ¿qué puedes hacer? Ya a la hora del concierto no había muchas posibilidades y siempre se cuela algún tonto, ¿no? O algún listo. Sí. Y se nota en las versiones de la obra quién es el listo, quién es el inteligente, o quién es el capaz, quién es el artista, y quién es el que no alcanza a aportar nada más, ¿no? O sea, en realidad son obras de una enorme exigencia que si se hacen a media son extraordinariamente mediocres, ¿no? Pero eso Claro. pasa lo mismo si alguien se dedica a tocar Chopin y no lo domina, ¿no? No quiere decir que los no tengan algo que ver con Chopin, ¿no? Excepto que se mueven de forma continua, sí. El resto Claro, pensando un poco digo, más adelante, digo, en algún momento no podrás estar tú y se seguirá muy probablemente interpretando tu obra. Yo No, pensaba en un mi poquito nada más testamento en... están grabadas todas las instrucciones. Ah, perfecto. Ok. Bueno, hay registros, ¿no? Y todo, y a lo mejor podrían apoyarse en eso. Bueno, Porque, yo creo que hay es decir, el gran problema es eso, es que hay una partitura sin que haya un registro, ¿no? Si sí. hay un registro sonoro, no sería la única obra, ¿no? Hay una obra mía para orquesta que solamente se ha tocado una vez, con la orquesta de Baden-Baden. ¿Y por qué una vez? Porque quizás las demás orquestas lo harían de peor en peor, ¿no? Nada más esa vez, y es todo. Y ni modo, pero me encanta. Esa versión podría ser mejor, pero nunca podría conseguir que fueron 70 horas de ensayo para una obra de 11 minutos. Claro. ¿No? Esa es cada partitura es un encargo muy pesado. De mis partituras son muy pesadas, digamos, como requerimiento, y no todo mundo quiere eh, concederle la atención o el esfuerzo, lo que sea. Hay algunos pocos que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Yo he tenido los mejores intérpretes que haya habido, al menos en el siglo XX, una buena parte, ¿no? Pero muy buenos, no tengo duda, y al principio de este siglo también he tenido muy buenos intérpretes. No he buscado a los intérpretes medianos. Estas últimas dos versiones o tres versiones de los You Know We son más democráticas, lo cual no quiere decir que van a ser mejores, ¿no? La democracia tiene enormes riesgos, ¿no? Pero también es algo que nos permite educar a una sociedad, ¿no? Y es en ese sentido democrática esta obra, ¿no? Digamos, si hubiera alguna comparación, ¿no?
Muy bien. Julio, una pregunta de Lina. Lina. ¿En qué crees que radique la complejidad de tu obra? Por ejemplo, hablando de esta obra, ¿crees que el problema está, no sé si es bueno, sí, el problema es la técnica a la que están acostumbrados los músicos o es de por sí algo complejo en tu imaginario y la complejidad se pasa al papel y se pasa a los músicos? ¿O en qué radica esa complejidad? Bueno, yo no me gusta pensar en términos de complejidad. Me gusta pensar en términos de riqueza. Ok, La complejidad para mí no es un objetivo. El objetivo es una materia que parezca que está viva. Ese sí. es mi objetivo, crear una suerte de joya que se mueve por sí misma, que tiene pulsiones múltiples y que puede ser percibida a través de esos movimientos permanentes en su materia. Yo no quisiera que fuera compleja, pero es que lo que imagino como música sí es algo rico, es decir, es algo. No me gusta la robótica de la música contemporánea. No me gusta cómo suena la mayoría de la música electrónica, no me gusta cómo suena la mayoría de la música instrumental y no me gusta para nada la música vocal contemporánea. Es decir, no me gusta nada de la música contemporánea. Como diría Salieri, solamente me gusto yo. Pero sí crees que Es decir, tenga, la mejor opción de los casos que conozco, las he tenido en quienes fueron mis maestros. O sea, puede ser Julián Orbón, o Ligeti, o Xenakis, o Stockhausen, quienes quieras. Pero digamos que lo que yo hago es responder a aquello que aprendí, aquello que entendí de otros que sabían hacer bien las cosas. Yo quiero mostrar lo bien que yo considero que puedo llegar a hacer algo. No es una pretensión de ser ni complejo, ni importante, ni difícil, ni nada de eso. Eso no tiene para mí sentido. Lo que sí tiene sentido es que sé que estas partituras ofrecen una posibilidad distinta de música, no se parecen a otra música. No tienen un gran parentesco con otras músicas. pero pudiera ser más digerible para, a lo mejor para cualquier músico, si el músico no tuviera un esquema, una técnica todo el tiempo establecida, pues por la escuela, por la tradición, Pero sigue. o podría ser podría ser del otro lado, a lo mejor encontrar una forma en la que no fuera tan complejo. O sea, pienso en esas dos cosas. No me interesa que sea más fácil. Me encantaría que fuera más fácil. Cuando Michael Stelle me dijo que había entendido todas las dificultades de la obra a través de la percepción de su propio movimiento, me dio una enorme alegría. Porque me di cuenta de que era, digamos, la relación entre la interpretación y la imagen corporal comenzó a ser estrecha en alguien. Y eso me estimuló mucho. Claro, sí, porque entonces la cuestión sería del intérprete que tenga esa capacidad a lo mejor o esa sensibilidad de encontrar lo orgánico, ¿no? De esto. No todo el tiempo, pues, la técnica, ¿no? Es una opción, pero para mí, digamos, si algo tiene esta música que es enormemente difícil,
es también un sentido pedagógico. El hecho mismo de separar la articulación de la Sí, altura claro. del pulso representan algo muy atractivo. Es decir, imaginemos, por ejemplo, hay una obra mía que se llama Eol Oli para percusiones, donde el instrumentista tiene que ser capaz de hacer un acelerando al mismo tiempo que un desacelerando. Inténtenlo en casa. Inténtenlo. Inténtenlo con un piano. Pam, 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 y el otro, ta, 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 etcétera. Bueno, es un problema musical. Es un problema de otro tipo de música. Es un problema que te plantea el continuo. No es un problema de el estilo de fulano. No, yo no tengo esa preocupación. ¿Cómo hacer que el continuo sea un universo rico por sí mismo? Que sea compatible y competitivo respecto del universo de las escalas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que sea suficientemente atractivo, que tenga riqueza para la percepción? ¿Cómo hacer que eso que hace cualquier ambulancia, etcétera, cualquier patrulla, ir más allá de la patrulla, ¿no? Sí, Más sí, allá sí. de la motocicleta. Todas esas cosas que estamos observando, pero que muy pocos quieren integrar. ¿Por qué? ¿Por qué no integrarlo? ¿Cómo vuela un zopilote? ¿O cómo vuela una gaviota? ¿Han visto a las gaviotas cómo vuelan a la orilla del mar, cerca? Están planeando y de pronto aletean de pronto y recuperan el aire. Sí, recuperan el vuelo, el aleteo, y hacen unos ritmos que no son los ritmos racionales. Nuestra idea de ritmo, o sea, con la que fuimos educados, ya no pienso en una idea de ritmo educada, pienso en una idea más bien corporal del ritmo, orgánica del ritmo, es la de un ritmo que está cambiando. ¿Cuál es el ritmo de un huracán? ¿Cuál es el ritmo de un río? ¿Cuál es el ritmo de un caballo que va corriendo, que va acelerándose o que va desacelerándose? ¿Cuál es el ritmo que tiene un perro que mueve las patas, la cola, las orejas, la cabeza, etcétera? ¿Cuál es ese ritmo? O un gato. ¿Podemos representar bien los movimientos de un gato? ¿O tenemos que hacer que el gato sea un robot? Intenten representar ustedes a un gato. Piensen en cómo se mueve un gato. Es un muy buen ejercicio. Imaginen cómo baila un gato. Imaginen la música que sería representativa de la danza de un gato. Que sería tan, 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 tan. Pues podría ser para Walt Disney, pero no para nosotros. Es más, a veces las caricaturas tienen más interés que la música de las caricaturas. Sí, sí, sí. Sí, es que entonces no es una complejidad. Bueno, no te gusta usar el concepto complejidad, pero Es una dificultad. Es una dificultad. ajá, claro, resulta dificultoso, resulta difícil para un intérprete que claro, o sea, ni siquiera ha pensado nunca en cómo vuela una gaviota, ¿no? O sea, creo que más bien es una cuestión de formación, no de que en sí la obra sea complicada. Pero pues, claro, los que estamos de este lado, pues estás a lo que el músico, pues no sé cómo está formado el músico, si quiere tocar tu obra, si no, si... No y no. Bueno, más bien eso es lo que muchas veces sucede. Yo no he hecho nunca una música para que la pueda tocar el músico. No. He hecho la música que creo que quiero hacer. Sí, claro.
creo. Si la puede tocar el músico, bien. Si no la puede tocar el músico, yo sí la puedo hacer. Esa es una gran diferencia. O sea, no creo en telequias. Todo lo que he escrito lo puedo hacer. Eso es cierto. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no va a ser un muy buen ejecutante? Sí. La experiencia con muy buenos ejecutantes, este es el caso de cuando murió Stefano Scodanibio, el gran contrabajista de todo el siglo XX y XXI. Cuando muere Stefano Scodanibio, digo, caramba, ¿dónde hay un ejecutante así? Es que ese es el problema. No, bueno, pero pude trabajar con Catherine Schulmeister. No es el problema. El problema va a estar siempre. El problema va a estar siempre. El músico va a optar por todos. El compositor, el músico y el público van a optar por la opción más simple. Por la más simple. ¿Nos parece simple Mozart? ¿Sí? No. ¿De veras les parece simple Mozart? Parece sencillo. Pero, ¿pueden ustedes describir cómo suena Mozart? ¿Pueden ustedes producir, imitar lo que hace Mozart? Sobre todo en los últimos 5 años. ¿Pueden? Oye, Julio, Sí, Iván. pero, oye, con esa pregunta, hace unos años fui a la escuela de mis hijos en un salón, les hablé algo de música, ¿no? Y precisamente les hice esa pregunta. Creo que eran niños de kinder. ¿Y cómo suena Mozart? Y un niño, una niña, me señaló y me dijo, así. Y en la pared estaba un dibujo que ella había hecho escuchando a Mozart. ¿Y cómo era el dibujo? Fluido, muy variado, con una peculiar riqueza, lo que recuerdo, ¿no? Pero sí. Ok. Tres asignaciones. Fluido, muy variado y con particular riqueza. Colorido. Colorido, 4. Uh-huh. Me falta 1. Para que comparemos a Mozart con un Junowi. Sí es. Y tendría más componentes, sin duda, Mozart. Sí. Creo que esta cuestión de la dificultad no nada más es la dificultad porque a los músicos actualmente, los intérpretes de las mejores escuelas, con los mejores maestros, los preparan para interpretar música muy, muy exigente, cuestiones técnicas muy altas, ¿no? Pero creo que esta dificultad es otra, ¿no? Es una dificultad que se sale de su dificultad, Claro. se sale de ese camino y tiene que ver con cómo escuchamos, ¿no? Y creo que ahí radica una parte importante de que a lo mejor hay un grupo pequeño quizá de músicos que verdaderamente buscan dedicarse a tocar tu obra, ¿no? Y creo que ahí está Exacto. un gran valor, ¿no? Yo no sé si tengan un gran valor, si haya un cierto número de músicos que les interesa mi obra. Yo creo que, es decir, el trabajo que yo he hecho ha sido, digamos, el producto de una disposición entera a crear lo que yo quiero, ¿no? Sin conceder nada. Eso ha sido siempre. Es una, si quieren ustedes, una necedad. Pueden tomarlo como un acto antisocial, porque no hago algo fácil ni para el público ni para los intérpretes, como un acto ególatra. Lo admito todo eso. Me parece perfectamente explicable. Pero no me interesa, no se me ocurre crear algo distinto de lo que he imaginado. Siempre ha sido así, es decir, no he pensado, por ejemplo, si integro al espacio es porque realmente escucho la música en el espacio. Si ahora en esta obra, por ejemplo, para voz, me pasé un buen rato pensando qué se podía hacer con la voz, es porque quiero
crear una voz nueva. Y porque quiero jugar con eso, es decir, jugar como un niño juega. Si arte tiene algo de juego. No en vano se dice to play music, ¿no? Tocar la música. Bueno, pues yo también, el autor puede ponerse en esa función lúdica para generar lo que más le pueda traer, lo que más le satisfaga. Para mí hay muy pocos momentos de gran felicidad como músico. Uno de ellos es cuando creo la obra, cuando estoy en el proceso de crearla, en fin, cuando estaba en el proceso de contársela verbalmente a mi esposa, cómo iba a ser, etcétera, ¿no? Sobre eso escribo una novela actualmente, que es la única forma de música que me interesa escribir ahora, como una literatura que nombra la escucha. Todo eso que he creado me da una felicidad, me da felicidad el concluir una obra, me da felicidad llegar al primer ensayo con los músicos, cuando sé que los músicos entienden. Y me da enorme felicidad cuando tocan la obra y la tocan como es. No hay para mí mayor felicidad. Es como ver nacer a un hijo. Con todos los problemas que tiene el parto, digamos, ¿no? Y en cada obra tiene esa característica. Es una obra de un enorme tiempo. Por ejemplo, tengo eso, casi 40 años haciendo You Know We. Me he pasado 14 años escribiendo una ópera. Llevo 12 años escribiendo esta segunda ópera bajo la forma de una novela. Yo no tengo una... Cuando alguien me encarga una obra, no lo acepto en general, a menos que tenga ya la obra hecha. Y como sé que nadie me pide obra, más que cuando me quieren encargar algo, pues aquí la tengo en el cajón número 7. Tengo ahí varias obras, ¿no? Pero no me propongo que mi música se toque. Si alguien me encarga una obra, sí, tiene que tocarse, ¿no? Es más, lo establezco normalmente en el contrato. Sé que es difícil, pero parte del contrato es que se toque. Oye, Julio, en este sentido que ahorita dices el aspecto lúdico, ¿no? De la música, de hacer la música, eh, yo pensaba que era algo así, pero ahorita que mencionas también esta cuestión de que la única música que te interesa hacer ahorita es lo que estás haciendo, ¿no? Esta segunda ópera en forma de novela, digamos, una ópera novela. Uh-huh. ¿Es por eso que has regresado a los Yunohuis? ¿O por qué ese regreso? Creo que no sé, fue hace un poco más de 10 años que retomaste, ¿no? Los gráficos, esas energías trazadas, Uh-huh. que las readaptas o no sé cómo lo veas, ¿verdad? Que las retransformas en algo distinto dependiendo de qué es lo que las va a hacer sonar. Yeah. Pero son esas gráficas, ¿no? ¿Es por eso que has retornado constantemente a los Yunohuis? No, es el camino para mí más lógico. Por ejemplo, el encargo para la obra la obra de percusión de ruidista, fue un encargo de un percusionista de Nueva York. Quiero cargarte una obra. Y dije, pues mira, lo que puedo hacer es esto. Porque es lo más rápido para mí. Porque crear una obra completamente nueva me lleva muchos años. You Know We me lleva un año. Estrictamente. Sé entonces que ahí puedo, me gusta porque para mí es un laboratorio, los You Know We. Ninguno es idéntico al otro. Y en realidad es casi una máquina del tiempo, ¿no? Cómo varía el proceso creativo de uno al otro, partiendo exactamente de la misma información. Algo para mí fundamental es que la información que tengo es la misma, pero sé que va a ser distinta en el otro.
por ejemplo, en esta novela que estoy escribiendo actualmente, yo puedo decir la palabra ladrido. Y se lo digo a cada uno de ustedes. Escuchen un ladrido. Evidentemente, cada uno va a escuchar un ladrido diferente. En la memoria de cada quien hay un ladrido distinto y puede variar en cada uno a múltiples formas de ladrido. Sin embargo, todos sabemos que es un ladrido y a partir de ese ladrido, yo puedo comenzar a moldear cómo va a cambiar ese ladrido y quien está leyendo la novela, que es el intérprete, es un nuevo intérprete, el lector, va a moldear ese ladrido según yo oriento el texto. En este caso, los Yunogwi son los dibujos, pero están orientados hacia lo que entiendo que podría ser un ruidista, lo que podría ser un tecladista, lo que podría ser un instrumentista de viento o un cantante. Me gusta esa posibilidad. Digamos, podría tener algo de pensamiento de un sastre, ¿no? O de un arquitecto. Todo el mundo necesita un traje. Y todos los trajes tienen ciertas características homogéneas en las personas, ¿no? O las casas también, ¿no? O los edificios, dependiendo de qué. Muy bien, hay que hacer un edificio de acuerdo a las posibilidades que tiene este modo de construirlo. Lo que me interesa es el modo de construirlo. Ampliar esos modos de construirlo. O sea, a mí me gusta descubrir a través de la creación de nuevas versiones. Y descubro muchas cosas. Efectivamente las descubro y me da un enorme gusto. ¿Alguien más tiene por ahí preguntas? Los que no han hablado, que hablen o nos callamos todos para siempre. Quiero hacer una última. ¿Quién? Ah, Adelina. muy bien, Adelina. ¿El hexagrama en algún momento estuvo en la imaginación? No, es una cosa muy práctica. Bueno, lo entendí dando clases, ¿no? O sea, normalmente yo doy clases para entender mejor las cosas. O sea, yo no tendría ideas nuevas de no haber sido un profesor. Uh-huh. ¿Cómo aprendes? Pues buscando soluciones para aquel que las requiere. Y varias veces me ocurrió que la forma más fácil bueno, para mí, que estoy siempre en un proceso de aprender, para mí el aprendizaje no ha terminado. Se me ocurrió que podría ser muy útil el hexagrama y en clase también me di cuenta de que era útil y lo fui desarrollando. Con cierta timidez, ahí sí realmente me inhibe el hecho de que el intérprete puede decir, caramba, ya llevamos siglos de conocer el pentagrama y ahora tú nos vienes con el hexagrama. Una música difícil y aparte de todo, se te ocurre un hexagrama ahora. Ya, Julio, qué fastidio, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar, no? Pues sí, efectivamente, he llegado a algo que se llama el solfeo del continuo, que no tiene, digamos, antecedente. Sí. Es un solfeo muy útil porque desarrolla la percepción, desarrolla capacidades que no. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Se puede apagar su micrófono? ¿Alguien está peleándose por ahí o algo así? Se oyen voces altas. Bueno, ya oyeron. La búsqueda de soluciones a problemas me atrae en particular, ¿no? Es decir, yo no veo el proceso de creación de una obra como
voy a cumplir con este objetivo de entregar la obra, y la obra es así. No, para mí la obra es, no les llamo piezas incluso, no me gusta llamarle pieza porque sería muy anecdótico, me parecería trivial. Entiendo la denominación que les doy es obra, porque implica todo un proceso en el que muchos aspectos están implicados. Están implicados conocimientos de orden científico, de orden social, humanístico, de orden metodológico, de cognitivo, perceptivo, psicología, imaginación, destrezas. Todos esos aspectos para mí son importantes al crear una obra. Digamos, están todos puestos en juego. No pienso en la obra como un caso particular, sino es más bien un caso el más general posible de obra. Por ejemplo, la obra para los alientos es el caso más general posible de escritura para una obra de alientos, hasta donde yo alcanzo. Ok. ¿Sí? Quizá eso responde más que las singularidades de las dificultades específicas de la obra, es esto. ¿Okay? Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, nos vemos. Chao, Jerónimo. Ahí te veo ya con barba y todo, ya has envejecido, hombre. ¿Dónde estás tú actualmente? ¿Estás en Argentina? Jerónimo. Tu micrófono, no sé dónde estás, ¿eh? Perdón, ¿ahí me escucha? Sí. Sí. Estoy en Buenos Aires, Julio. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pasé un tiempo en Canadá, Alcides Lanza le mando un saludo, así que estuvimos hablando de usted ahí en Montreal. Ya, muy así bien. que, pero ahora ha vuelto acá a Argentina. Bueno, cuando contactes a Alcides, salúdalo a mi parte también, por favor. Ya. Le voy a mandar un saludo entonces. Cuando Bueno, muy bien. Bueno, me despido de todos y cada uno. Que la pasen bien. Chao. Julio. Hasta luego. Gracias.